longitud para que la barra esté anclada y tiene que cumplir el corte en este nudo. Entonces el código ACI nos dice que el corte que se genera en el nudo se calcula como la tensión T1 que genera una barra traccionada más la tensión de la otra barra traccionada menos el corte último de la columna, donde la tensión de cada barra es 1,25 de pi por a sub s. Este resistencia estaría calculado, amplificado por este factor 1,25. Todo esto aparece en el código ACI. Y el corte último de las columnas es la suma de los momentos probables dividido por su altura. Y la resistencia al corte del nudo se determina de esta forma, con phi 0,75, no 0,6 como es costumbre en el electrocímetro. Y hay un factor alfa que depende del número de caras confinadas. Si son 4 caras confinadas, 3 caras confinadas o otros casos. ¿Ya? Ese término A sub J se calcula como B sub J por H, que H es la dirección perpendicular, o sea, es la distancia, la dirección del corte. O sea, si yo estoy viendo una columna y estoy analizando en esa dirección el corte, entonces H va en esa dirección. Y el B sub J es como un B efectivo, que es el mínimo valor entre B sub B más 2X, donde X es esta distancia, o sea, es, en el fondo esto de aquí nos da el ancho de la columna, más B sub B más H, que es el ancho de la viga, más esta distancia. Se calcula como el mínimo valor y eso es lo que nos da la resistencia al corte del nudo. Y para ver si las caras están confinadas, se tiene que cumplir que el ancho de la viga sea mayor que 0,75 veces la columna. Si se cumple eso, entonces se dice que la viga confina el núcleo que se genera en esta unión. Y al cumplirse eso, se permite usar el 50% de la armadura de confinamiento requerida en el nudo. ¿Eso por qué? O aquí obedece eso, que nosotros vamos a tener la unión viga-columna. Si yo veo acá una elevación, estos nudos se arman por capacidad, ¿cierto? Entonces aquí van estribos súper tupidos. Lo mismo va a pasar acá y lo mismo pasa en la columna y acá. Y en el nodo, yo les dije que en el nodo lo que pasa es el estribo de la columna. Ese estribo de la columna, ¿qué pasa? Debiese ser el mismo estribo del nudo por capacidad. ¿Ya? Pero si es que las vigas confinan al nudo, o sea que las vigas son suficientemente anchas para poder confinar este nudo, entonces se permite usar el 50% de la armadura con una separación no superior a 15. Entonces, por ejemplo, si acá esto nos estaba dando phi 10 a 10, bueno, acá también, si es que no cumple el confinamiento, tendríamos que ponerle phi 10 a 10, como exterior. Si es que cumple, podríamos ponerle la mitad de la cuantía, pero una separación no mayor a 15 centímetros. Entonces, en general, el phi 10 a 10 son 7,9 centímetros cuadrados por metro. Entonces, si las vigas confinaran, tendríamos que ponerle el 50% de la armadura. O sea, podría ser la mitad de esto, casi 4. Pero tiene que cumplir con la separación a 15. Entonces, el phi 10 a 15 son 5,2. Entonces, el phi 10 a 15 cumple con la separación y además cumpliría con ser la cuantía mayor que un 50%. Lo que pasa es que si le pongo justo el 50%, podría ser un phi 10 a 17, pero no cumpliría con los 15 centímetros de separación. ¿Ya? Entonces aquí podríamos colocarle estribo, qué sé yo, phi 10 a 15. Solo si es que la viga confina este nudo. ¿Ya? En general, lo que uno hace en estas estructuras de marco es verificar antes el nudo y después se hace la verificación de viga fuerte, o sea, columna fuerte, viga débil. ¿Ya? Pero nosotros acá lo estamos haciendo después. Pero entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, ¿se acuerdan que nos habíamos basado en un plano que yo les subí cuando vimos en la ocasión? Y estábamos viendo, por ejemplo, creo que era este nodo. Y fue lo que hicimos en la clase pasada. Diseñamos la viga por capacidad
diseñamos la columna. Le voy a subir después esto para que lo tengan. ¿Ya? La columna por capacidad. Acá algo súper importante, que quede claro, cuando se diseña el estribo por capacidad, el momento probable de la viga, ese momento se obtiene del diagrama momento curvatura. O sea, perdón, del diagrama de interacción. O sea, ustedes van a tener un diagrama de interacción. Voy a buscar. Van a tener un diagrama de interacción de una columna, que es algo así. ¿De acuerdo? Y acá están las tres curvas, que es el phi por el momento nominal, el negro el momento nominal, y este sería el momento probable. ¿Ya? Obviamente que para el diseño de la columna, las cargas, las combinaciones de cargas tienen que estar dentro de la curva azul. ¿Cierto? ¿Sí? Pero ¿cómo se diseñaba este diagrama de interacción? O sea, ¿con qué tabla o con qué valores, con qué fórmula? No, uno tiene que hacer supuestos. Yo tengo la armadura y hago el supuesto, que solo si el elemento está controlado solo por tracción, solo por compresión, y después me voy dando puntos intermedios. Hay que generar ese diagrama de interacción. ¿Ya? Y en general uno lo hace para este momento nominal, y este es lo mismo pero multiplicado por phi, y este es lo mismo pero que está en vez de considerar FI se considera 1,25 FI. ¿Ya? Entonces, para el diseño por capacidad de la columna, ¿cómo se obtiene el momento probable? Se obtiene para la carga última que genera el mayor momento probable. ¿Ya? Porque ese es el que me va a dar el estribo, el mayor requerimiento de estribo. ¿De acuerdo? Entonces, para el diseño por capacidad, yo voy a tener acá todos mis puntitos y tendría que ver cuál es la carga última que me genera el mayor momento probable. Entonces, para esta carga última, me voy al punto acá y quizás sea esa. ¿Ya? Con esa se diseña el estribo de confinamiento del estribo en los nudos por capacidad, porque es el caso más desfavorable. Pero al contrario, cuando se diseña, se verifica la columna fuerte, viga débil, el momento que se considera de la columna es para la combinación que genera el menor momento probable. Porque esa es el caso más desfavorable, donde la columna tiene su menor resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante para no cometer ese error. Cuando se diseña por capacidad, los nudos se diseña para el momento probable que asociado a la carga axial que genera el mayor momento probable. Pero cuando se verifica columna fuerte, viga débil, se hace para el momento probable asociado a la carga que genera este menor momento probable. Entonces, eso es lo que hicimos acá. Para esta carga, bueno, es que aquí yo no tengo, esto era de este proyecto, pero la carga última, esto se calcula las computaciones y con eso encontramos este momento probable de la columna del diagrama de interacción para carga última que genera el mayor momento probable. Y ahí diseñamos, y se acuerdan que en el diseño columna el B sub C siempre lo consideramos 0. Y eso fue lo que vimos la otra vez, y acá además uno diseña el estribo por capacidad, pero también hay que diseñar por confinamiento. A veces controla más el diseño o el estribo por confinamiento que el por capacidad. ¿Ya? Y con eso armamos el nudo. Luego verificamos columna fuerte, viga débil. Y para eso calculamos los momentos nominales de las vigas. ¿Cómo los calculamos? Bueno, de esta manera. Igual que los momentos probables, pero la diferencia es que acá es con FI. El momento probable es que FI se considera 1,25 FI, amplitud. Entonces calculamos los momentos probables, que en este caso nosotros estábamos bueno, S1 a su S2 lo teníamos más arriba, me parece que este eran 6 y 25 y este eran 4 y... veámoslo. Eran 6 y 25, estos eran 4 y 22. ¿Ya? ¿Qué son esos de ahí? 6 y 25 y los 4 y 22 que hay por este lado.
O sea, claro. Fíjense que acá, para el diseño por la verificación unión viga-columna, tenemos que diseñar esto. Cuando hay un momento que hace girar este nudo, ese momento va a traccionar acá y tracciona acá. ¿Cierto? Entonces se verifica para este lado de la viga, de la unión, con esta armadura y después con esta traccionada. ¿De acuerdo? Esos son los momentos nominales de la... y si uno quisiera ser más riguroso, estos momentos nominales, si es que esta armadura de acá está armada como una viga con capacidad de compresión también, la formulita que está puesta ahí no es la que corresponde. Esa es solamente cuando no requiere armadura por compresión, que es lo que uno eventualmente siempre busca. O sea, cuando nosotros diseñamos las vigas por flexión normal, siempre buscamos que no requiera armadura por compresión. O sea, que diseñemos para el momento y no tengamos que colocarle armadura superior para aumentar la capacidad de la viga. ¿Ya? Entonces, si uno hace eso, siempre cumple de esta manera, lo que teníamos acá. Luego, se calcula el momento nominal, perdón, me equivoqué aquí. Para la unión viga-columna es con los momentos nominales, no los probables. Pero es lo mismo, se obtiene el momento nominal del diagrama de interacción para la carga última que genera el menor momento nominal. ¿Ya? Entonces vamos a la carga última, que me parece que, no estoy seguro si en este ejercicio estábamos ocupando estos mismos 32 toneladas. A ver, pero parece que sí. Acá en la columna teníamos 32 toneladas, entonces el momento probable son 84, que sería más o menos 32 por acá y iríamos hasta por acá. Y el momento nominal sería para esos mismos 32, da por ahí 70. Claro, eso parece que fue con lo que se calculó. En el problema teníamos solamente un MU, así que era el mismo, y estaba acá, era 32 el P último, y cuando calculamos el momento probable nos daba como por ahí, y para el momento nominal nos da por acá. Entonces ahí aparecía el 84 y el 70 que tenemos. ¿Ya? Pues se saca eso de los diagramas de interacción. Eventualmente acá consideramos un PU, pero si uno tiene varias combinaciones, distintos PU, es este de aquí es el asociado al que genera el mayor momento probable, y este de aquí, cuando es el diseño de columna fuerte viga débil, es para el momento nominal menor. ¿Ah? Para la carga axial que genera el momento nominal menor. Y con eso, entonces, se verifica la capacidad de la columna. Entonces, en este caso eran dos columnas las que llegan al nodo. ¿Ya? Nos da que en la sumatoria el momento nominal de las columnas 140 toneladas fuerza por metro, y el 1,2 por la sumatoria de la viga nos da 113. Por lo tanto, se cumple con el criterio columna fuerte viga débil. Eso quiere decir que si en algún momento esta estructura llegara a fallar, no va a tener una falla, va a tener la falla que uno busca, que es que fallen primero las vigas y no las columnas. ¿Ya? Y la verificación del nodo, primero verificamos, por ejemplo, los anclajes. Las columnas eran de 60, la longitud de desarrollo con gancho de un fierro del 25 es 50, entonces cumple efectivamente con esto que tenemos acá. De que tiene, para que podamos haber considerado empotrado nuestro marco completo. ¿De acuerdo? Verificamos el confinamiento del nudo por las vigas. Las vigas eran de 45 y la columna era 60. Entonces, 0,75B, que es el ancho de la columna, eso nos da 45, por lo tanto el ancho de la viga es igual en este caso que los 0,75B. Por lo tanto, las vigas efectivamente confinan el núcleo. ¿Ya? Porque en esta estructura teníamos las columnas de 60 por 60, que es lo que teníamos acá en el plano. Columna de 60 por 60 y las vigas de 45 por 60.
Entonces, para que confine el núcleo, tiene que cumplirse que 0,75 veces 0,75 por el ancho de la viga, ¿cierto? Tiene que ser mayor que el ancho de la columna. O, perdón, al revés. Tiene que cumplirse que el ancho de la viga tiene que ser mayor que 0,75 veces B. ¿Ya? Y en este caso, sí. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, una forma de confinar es ensanchar la columna, la viga. ¿Cierto? Entre más ancha sea la viga, más queda confinado el núcleo. Imagínense viendo esto en planta, si yo tengo la columna acá, que es de 60 por 60 y llega a una viga de 20, algo así. Esa viga no confina este núcleo, ¿cierto? En cambio, en este caso, la viga es de 45, algo por ahí. Justo, acá alcanza a confinar justo. Y si la viga fuese del mismo ancho de la columna, con mayor razón confina. ¿De acuerdo? Entonces aquí, bueno, se calcula después el área, el A sub J, que es el mínimo valor entre el ancho de la viga más 2 por X. Este 2 por X, bueno, en realidad es porque puedo tener un caso raro de una columna con alguna forma rara, pero en el fondo esto de aquí, acá está la viga centrada, por eso es ese 2X, tenemos la columna acá de 60, está la viga, y nos dice que ese valor es X. Pero en este caso estamos asumiendo que la columna está centrada, así que el X es 7,5 y 7,5. Para que esto sea 60, aquí tenemos 7,5, 45 y 7,5. Que es como lo típico que la columna va centrada, ¿cierto? La viga va centrada a la columna en posición. Entonces eso nos da el A sub J, que sería como el área de este núcleo confinado, nos da 3.600 centímetros cuadrados. El momento probable de la columna se determina el diagrama de interacción considerando FI igual a 1,25 veces FI. Y eso nos da los 84 toneladas. Entonces el corte último de la columna es 2 veces el momento probable dividido por la altura de la columna. Eso nos da el corte de la columna. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que verificar. Y en este caso teníamos varias combinaciones, varios nudos. Teníamos nudos interiores, nudos de esquina y 8 nudos de la esquina. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay que ver los planos, pero, por ejemplo, un segundo. Si ustedes se fijan, acá este sería un nudo interior, y es como este caso, entonces se está traccionando 6 fierros al 25 y por acá 4 fierros al 22. ¿Ya? Y habría que ver la dirección, en la otra dirección, cuáles van en superior e inferior. Entonces se hace el análisis del nudo en ambas direcciones, que es lo que tenemos acá. Y en este caso es 6 Fi 25, 4 Fi 22. ¿Ya? Y alfa es 5,3 porque, bueno, más que columna interior aquí es que están confinadas las 4 caras. ¿Ya? Y con eso se determina entonces el Phi por B sub n. B sub n es Phi por alfa por F', raíz de F', C por A sub J. Y el corte último es T1 más T2 menos el B último de la columna. Y T1 se calcula como 1,25 FI por la armadura, que serían 6,25, 6 Fi 25 o los 4 Fi 22. Y ahí verificamos si cumple o no cumple el nudo. Y hay que hacerlo para todos los nudos en rigor. Y ahí uno verifica si cumple o no cumple la sección. Yo creo que dijo columnas, pero si fueran muros. No, los muros no se verifican nudos. No, esto es solamente para estructura, uniones viga-columna. ¿Ya? ¿Qué pasa si no cumple esta verificación? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué se le ocurre si no nos cumple?
rediseñar. Pero fíjense que una alternativa, si no cumple la verificación nudo en viva columna, es aumentar F'C. ¿Cierto? Con eso aumento la capacidad del nudo, porque estoy aumentando la calidad del hormigón. Entonces, esa es una alternativa. Otra alternativa es aumentar la altura de las vigas. Porque si aumentamos la altura de las vigas, en el diseño por flexión probablemente vamos a requerir menos armadura. ¿Cierto? Otra alternativa es aumentar el ancho de las vigas, en el caso de que tengamos nudos que no son confinados. Porque si aumentamos el ancho de las vigas, en un núcleo que no es confinado, podemos llevar al que el núcleo sí queda confinado. Entonces podemos cambiar este factor alfa. O la otra alternativa es aumentar las dimensiones de la columna. Pero en general, de todo esto, normalmente el ancho de las columnas es difícil cambiarlo, ¿ya? Porque viene muchas veces dado por la geometría de arquitectura. Es más fácil aumentar la altura de la viga en lo posible, ¿ya? Cambiar hormigón, si bien es factible, tampoco es algo que se haga. A ver, se hace mucho el cambio de hormigón, pero no tanto para hacer cumplir este tipo de cosas, ¿ya? Porque supongamos que la estructura por flexión, por corte nos cumple, pero no nos cumple esta verificación, no tiene sentido aumentar el hormigón de todo el proyecto, ¿ya? Entonces, en general, una de las mejores alternativas a cumplir es aumentar la altura de la viga. Y la altura de las columnas normalmente cuesta cambiarla, porque este tipo de estructura se usa mucho en centros comerciales. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando uno se va a estacionar en los malls, siempre hay un pilar entre medio de estacionamiento. Y siempre estorba, ¿cierto? Entonces, si uno aumenta mucho eso, se pierde en estacionamiento. Pasa lo mismo en los edificios subterráneos cuando tienen columnas. Para la inmobiliaria, perder estacionamiento es perder mucha plata, porque dejan de vender a veces departamentos con estacionamiento. Y ahí ustedes saben que un estacionamiento hoy en día están como en 800 UF, algunos 500 UF, solo el estacionamiento en los departamentos. O sea, uno compra un departamento que cuesta, qué sé yo, 5.000 UF, y con estacionamiento y bodega sube a 5.500. Entonces, cuesta a veces cambiar las dimensiones de las columnas. Usted en los cursos de edificación, quizás, de alguno de construcción, ¿vieron algunos temas normativos, por ejemplo, de espacios, cosas así? Conceptos de qué es la rasante, altura mínima que se exige en un estacionamiento, cuánto es el ancho mínimo en un estacionamiento, ¿no? Específicamente el estacionamiento no. Porque esos son temas que uno en realidad debiese manejar, porque el arquitecto nos va a colocar algo y yo no le puedo colocar un pilar que le echa a perder los estacionamientos. Entonces, bueno, los estacionamientos normalmente tienen 2,50 metros de ancho, ¿ya? Y 5 metros de largo. Pero si yo tengo dos estacionamientos pegados, ahí, dos estacionamientos, nosotros podemos colocar un elemento entre los dos estacionamientos, acá. Yo puedo colocar, por ejemplo, en los edificios, yo puedo poner un muro aquí. Un muro, supongamos, de 20. Y que eso hace que esto tenga menos de 2,50 metros. Pero lo que le puedo quitar a este muro no puede ser mayor a un 50% de todo su largo. ¿Ah? O sea que yo no podría pasar con este muro hasta atrás. Máximo hasta por ahí. Porque eso está pensado, aunque por eso no es lo ideal, pero está pensado que eventualmente si pasa algo así,
la persona que se va a estacionar tenga por último la posibilidad de entrar de frente y abrir las puertas por acá y no por acá para que tenga un poquito más de espacio. De hecho, ustedes se han dado cuenta que de repente hay edificios donde hay un muro acá y uno acá. Y ahí sí dejan los 250 justos, pero incluso así es difícil. Uno se estaciona y cuesta hasta salir, porque abre apenas las puertas. ¿Cierto? Es complicado los espacios. De hecho, yo creo que estas normas, de cierta manera, bueno, esto es una opinión personal, que hoy en día para los vehículos que se están vendiendo, 250 igual están ahí, al límite. ¿Ustedes han visto las RAM o las Ford grandotas? Apenas caben en los estacionamientos. Entonces, igual que la altura libre, normalmente los arquitectos tratan de dejar 2 metros 10 libre. Entonces, si el piso, la altura de piso de un estacionamiento, o sea, de un subterráneo son 2 metros 50, le colocamos una viga máximo de 40 para que queden 2 metros 10 libres. ¿Ya? Es más, a algunos arquitectos tampoco les gusta dejar justo 2.10, dejan 2.15, porque después esto se puede deformar o que queda muy justo, entonces prefieren darle mayor altura. ¿Ya? Pero en general 2.10 con 2.10 cumplen las normas. Algún edificio antiguo, si ustedes se dan cuenta, es 2 metros. No sé si han visto que uno ingresa a un subterráneo y dice altura máxima 2 metros. No sé si se han dado cuenta. ¿Sí? Fíjense en esos detalles. Bueno, bueno, volviendo al ejercicio, con esto se cumple en realidad toda la verificación. Yo aquí creo que la tengo por acá, tengo la planilla esta de verificación del nudo. Y esta estructura originalmente había estado pensada con vigas de 40-60, no 45-60. Pero si la viga era de 40-60, al verificar los nudos no cumplía en estos casos. Por eso se cambió la viga a 40-60. Y es más, creo que en algún caso se pensó en una viga 45-70. Pero por ejemplo tiene un nudo que le llegan columnas y vigas por ambos lados y cambia una, debería necesariamente cambiar la otra. No necesariamente. ¿No? Pero no es como riesgo de que la distribución de carga no sea como tan uniforme como si fueran simétricas. No, porque tú diseñas la flexión en ese punto con el ancho más desfavorable. O sea, por ejemplo, y de hecho, yo puedo tener algo así. Está la columna y vengo acá y puedo tener acá una viga 40-60 y este tramo una viga 50-60. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque a lo mejor la luz de este tramo hacia acá, qué sé yo, pueden ser 5 metros, pero de la luz de aquí hacia acá pueden ser 8 metros. Entonces por flexión a lo mejor en 40-60 para este lado no me da, entonces aumentamos el ancho. Pero después cuando diseñe, o sea, cuando verifique en esta zona de acá, ese momento lo verificamos para la sección 40-60. Bueno, ¿cuándo nos alcanza a empotrar acá? Que también depende si acá el empotramiento lo estamos dando por continuidad o por el anclaje en la columna. Si yo lo veo en planta, podríamos tener algo así. La columna 40, acá algo ahí, y después hacer una viga así. Más ancha. ¿Ya? Y cuando se arme, supongamos, vamos a pasar acá, qué sé yo, 4 Fi 25, ¿ya? Y esos 4 Fi 25 estarían pasando por esta línea. Ahí y ahí. Y por este otro lado va uno adicional. Y va con pata ahí.
que va acá y para acá. Entonces, si este fierro adicional con pata alcanza a dar el empollamiento en este ancho de la columna, funciona bien. Ahora, si no alcanza a dar el empotramiento, lo que yo tengo que diseñar es en esta sección, que es la continuidad, porque esa es la que va a desarrollar ese momento negativo. Pero no es raro, de hecho es súper común tener cambio de secciones de Vickers. No es algo fuera de lo común. Cuando hay luces distintas o hay zonas que tienen más carga que otras, no es algo raro. Bueno, ¿dudas de las columnas, vigas columnas? ¿Se entiende? Yo creo que la verdad es que todo esto son procesos, en general este tipo de estructuras son procesos de alta verificación, son estructuras que demora uno en calcular, porque es muy iterativo. De repente que me faltó verificar justo una columna y esta no me cumplía. Y hay que rechequear. Entonces, los edificios de marco, modelarlo es más fácil, mucho más rápido que modelar un edificio de muros, porque no hay que estar etiquetando los PIR, no tienen nada tan complejo. Pero es difícil el proceso del diseño, porque el detallamiento es complejo, hay que fijarse en muchas verificaciones, ¿ya? Pero bueno, es así, para que asegurarnos que las fallas queden controladas como queremos, hay que hacer todas estas verificaciones. Eso sería. ¿Dudas, consultas, muchachos? ¿No? No, doctor, ese apunte que mostró al principio, que dice capítulo 9, ¿ese lo subió o no? Creo que sí, ¿o no? Sí. Cargué todo, no le importa. Bueno, y estos diagramas de interacción, ustedes también los pueden hacer con SAP o con NetApps. ¿Ya? Ahí los vamos a ver cómo se hacen. Hay una sección que se llama Section Designer en SAP o en NetApps. ¿Ya? Y eso me permite hacer los diagramas de interacción. No son muy amigables. No es muy amigable para dibujar. De hecho, a mí no me gustan mucho, pero son muy útiles. Sobre todo las de SAP. Pero allí vamos a comentar eso cuando veamos los muros. Porque para los muros también hay que hacer diagramas de interacción para diseñar la armadura de los muros. Entonces ahora vamos a ver muros. Entonces, acá en Chile, como somos un país sísmico, hay que diseñar los muros como sistema especial. O sea, hay que cumplir, dicho de otra forma, con el capítulo 21 del Código AC del 2008. ¿Ya? O con lo que requerimiento sí. Para los muros se debe cumplir que la carga axial última máxima no supera 0,35 F'C A sub G. En caso que la carga axial supere en dicho límite, el muro deberá armarse bajo los criterios de columna, cosa que es prácticamente una locura. ¿Ya? O sea, yo no puedo armar un muro de 3 metros de largo como una columna, porque una columna estoy obligado a colocarle estribos y trabas por todos lados. ¿Ya? Entonces, si no cumple con el 0,85 F'C A sub G, lo que uno hace es ensanchar el negro. Entonces, esta es la primera verificación que uno hace en un modelo. Ustedes tienen su modelo ETABS, lo tienen con los PIR etiquetados. Una vez que procesan el modelo, la primera verificación es tomar las cargas últimas combinaciones y verificar muro a muro si cumplen con este criterio. Si no cumple, hay que aumentar el espesor del muro. Salvo que sea de repente un machón, algo que sea de 30 a 80, eso es una columna. Entonces ahí sí puede quedar pasado este valor
pero hay que armarlo como columna, cumpliendo todos los requerimientos de detallamiento de columna que vimos ahora. Entonces, claro, esa es la primera verificación que hay que hacer. Y esta verificación no es del código a seguir, esto viene del decreto 60. Luego, también del decreto 60 nos dice que el espesor, si el espesor es menor a h dividido en 16, se deberá verificar problemas de inestabilidad que pudiesen afectar su comportamiento. O sea, verificar la inestabilidad fuera del plano del muro, que este muro pandee fuera de él. Claro. Si ustedes se fijan, una altura típica de un piso, de un edificio, son 2,50 metros. Esa es la altura típica de un muro, porque esa es típico altura de piso. Si ustedes dividen 2,50 dividido en 16, ¿cuánto nos da? 2,50 dividido en 16, eso nos da 15,6. ¿De acuerdo? En rigor, uno no debiese colocar muros menores a esos valores si yo no quiero verificar la inestabilidad fuera del plano. Entonces, esto no quiere decir que no se pueda. Yo podría colocarle muros más pequeños que no cumplen esta verificación. Pero en ese caso, tengo que verificar el muro pandeo fuera del plano. O sea, si nosotros tenemos un muro aquí, y es muy esbelto, esto puede pandearse fuera del plano. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en general para diseñar? Bueno, generalmente uno lo diseña como por ancho lineal esto, y le coloca la armadura, como la armadura generalmente la calculamos por ancho lineal, entonces verificamos si cumplen esos casos. Hay que tener cuidado, se han dado cuenta que normalmente muchos edificios en los halls de acceso son doble altura. Entonces en esos casos tenemos a veces muros de 3 metros, 4 metros, y que reciben una compresión importante, porque reciben todo el peso del edificio. Entonces muchas veces esos elementos hay que tener cuidado con la inestabilidad fuera del plano. Ahora, si yo no quiero verificar esa inestabilidad fuera del plano, debiésemos cumplir con esta relación. ¿De acuerdo? Entonces probablemente, no sé, si el muro es de 5 metros, quizás vamos a tener si la doble altura son 5 metros, vamos a tener un muro de 35 de espesor, por ahí, para que no requerir verificar la inestabilidad fuera del plano. A ver, si fuese de 5 metros la altura del muro, sería 500 dividido en 16, eso nos da 31,2. O sea, un muro de 35 cumple, si tuviéramos un muro de 35 en esta supuesta doble altura, no necesitaríamos verificar esta inestabilidad fuera del plano. Entonces, estas dos verificaciones son verificaciones que son relativamente sencillas de evaluar. Bueno, y también son muy sencillas de solucionar, porque si yo tengo un muro de 20 y que me da esto más de 0,35 F'C, como es compresión, ¿cómo se soluciona esto? Aumentando el ancho, ¿cierto? Y esto es bastante, en general, es bastante fácil de solucionar porque la carga axial es proporcional. Entonces, si el muro era de 20 y nos está dando, qué sé yo, 0,4 de F'C sub G, yo puedo hacer una regla de 3 más o menos para estimar si paso un muro de 25 o 30 fácilmente. Entonces este problema es muy fácil de solucionar, solamente necesito aumentar el espesor del muro. Para el corte, el diseño del corte es
que hemos visto siempre, B último tiene que ser menor o igual que phi por B sub C más BS. Ahora, B sub C se calcula con un factor alfa por raíz de F'C, B, que es el ancho del muro, por D. ¿Ya? Y fíjense que ese factor alfa tiene distintos valores dependiendo de la relación de aspecto del muro. Cuando esta relación de aspecto es mayor que 2, A sub C es 0,53. Y ese 0,53 es el valor de corte que siempre hemos usado, ¿cierto? Nosotros siempre hemos usado para el diseño de viga B sub C igual a 0,53 raíz de F'C B por D. O B por H, ¿cierto? Normalmente, uno en términos prácticos no anda calculando muro por muro esto y nos vamos a la segura y consideramos 0,53. ¿Ya? Considerar 0,53 es estar por el lado asegurado. Ahora, fíjense por qué cuando esto es mayor que 2 es más desfavorable que cuando es menor que 2. Este muro correspondería a un muro algo así, más alto que ancho, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es más desfavorable que este caso? Este caso es prácticamente un muro chato, como los muros de los subterráneos. Los muros perimetrales subterráneos se cumple que no son tan altos, pero son súper largos. ¿De acuerdo? Que sería algo así, un muro subterráneo, puede ser algo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos de corte, acá, nosotros sabemos que en realidad el corte es una falla diagonal, ¿cierto? Entonces, cuando son planos, la grieta diagonal va a ser así, pero la malla vertical que tiene ayuda muchísimo. En cambio, en estos elementos, la malla vertical no alcanza a ayudar. De hecho, entre más delgado, no ayuda casi nada la malla vertical, ¿cierto? Por eso es que se castiga más en este tipo de elementos. Y pasa lo mismo con las vigas. ¿Se fijan? Las vigas son súper largas. Entonces las barras longitudinales no ayudan mucho a la resistencia al corte. Una viga como este caso, puesto así. ¿De acuerdo? Ahora, en términos prácticos, generalmente uno considera siempre el 0,53 y nos tratamos de asegurar en los cálculos. Cuando los elementos están sometidos a tracción, el código ACI nos dice que el corte o la resistencia al hormigón está dado por esa forma. Hay que tener cuidado porque el código ACI indica que la tracción es negativa, ¿ya? Pero en general los software que nosotros usamos, la tracción es positiva y la compresión es negativa. Entonces, si ustedes hacen una planilla donde exporten datos de ETABS, cámbienle el signo a esta expresión. Porque esta expresión, si ustedes se fijan, lo que hace es que si tengo tracción, disminuye la capacidad de resistencia al corte. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado si ustedes lo programan, porque para el código ACI NU es negativo para tracción. ¿Ya? Entonces, si tengo un muro que está traccionado, el B sub C disminuye, es menor inclusive que este 0,53 raíz de F'C. Y disminuye en una cierta razón a cuál es la carga axial de tracción que lo estaría solicitando. Ahora, si el muro está en compresión, el código ACI nos da una expresión para aumentar la rigidez al corte, que yo no la puse acá, y no la puse porque en general uno no la considera. ¿Ya? ¿Por qué no la considera? Porque probablemente en un modelo uno va a considerar esa compresión considerando sobrecarga y todos los efectos.
Pero supongamos que tenemos un edificio donde no está habitado, o sea, no habría sobrecarga. Aumentar la capacidad del corte por una carga que a lo mejor no exista en algún momento es muy arriesgado. Entonces, en general, uno no aumenta la capacidad del hormigón, ¿cierto? Pero sí la disminuimos en caso de tener tracción. Todo esto es viéndonos los casos desfavorables. A pesar de que el código a seguir, si ustedes lo estudian o lo revisan o quizás lo vieron en su curso de hormigón armado, igual tiene una expresión para aumentar la resistencia al corte debido a que el elemento está sometido a compresión. ¿Ya? Pero uno para el diseño no asume eso. No consideramos eso, simplemente consideramos el 0,53 raíz de Fermat. La resistencia nominal es lo mismo de siempre. ¿Ya? En general, para un elemento del 265 raíz de F'(C), donde en el fondo el V sub S es 4 veces el V sub C. Y lo que sí es que uno considera que este D lo consideramos inicialmente como 0,8 veces el largo del muro para el cálculo de la armadura del corte. El código ACI me permite usar otro valor de otra longitud, pero para eso hay que tener conocimiento de cómo va a estar armado. Entonces, en general, uno lo diseña directamente para 0,8 LW como área de corte. ¿De acuerdo? Entonces, si uno hace todos estos cálculos, la resistencia nominal, bueno, esto es lo que aparece en el código ACI, pero si uno desglosa esta expresión, nos queda ACB por A sub C raíz de F'(C), ACB por ρ, esta es la cuantía transversal de acero, que sería la malla horizontal, por FI. Entonces la malla horizontal es la armadura dividido por V por L. Entonces si uno empieza a reemplazar todo eso, entonces llega a esto ya desglosado. En el fondo es lo que todos conocemos que tenemos acá. Llega a esta expresión. Entonces la cuantía de corte, el V último, de hecho eso en realidad, fíjense que eso es V último dividido por phi menos V sub C. Eso es igual a FI por A sub S. O en este caso AB. Entonces ahí tenemos la expresión para calcular la malla de corte. Esta otra verificación que también hay que hacer automática es ver en primera instancia si se cumple esta relación acá, que V último es menor que phi por V sub E. Si no cumple, tenemos que cambiar las dimensiones de los muros. Ahora, cuando uno tiene problemas de corte en los muros, en un edificio, no es tan fácil de solucionar. A veces no es fácil de solucionar. Y cuando son problemas de compresión, aumentamos secciones solamente. Pero cuando son problemas de corte, si yo aumento la sección de corte, aumento el espesor del muro, lo que va a pasar es que ese muro va a empezar a tomar, después procesamos el modelo nuevo, va a tomar más corte. Porque ustedes acuérdense que los esfuerzos se redistribuyen proporcionales a la rigidez de los elementos, cuando tenemos fuerzas laterales. Entonces, si lo hago más rígido, más carga va a tomar. Entonces, a veces se llega a algo de que tengo un muro de 20, no me cumple por corte, lo paso a 25, no me cumple por corte, lo paso a 30, sigue sin cumplir porque está tomando cada vez más y más corte. Entonces, a veces la solución de eso es ensanchar 8 elementos para que el corte se distribuya distinto. Y en vez de que tome más corte, es quitarle corte, que el corte se vaya para otro elemento. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces no es tan fácil solucionar cuando tenemos fallas de corte en algunos muros. Es más, a veces lo que uno tiene que hacer es simplemente eliminar un muro para que los cortes se distribuyan distintos. Empieza a tomar menos corte, desacoplar elementos, qué sé yo.
La próxima clase voy a traer un proyecto donde les voy a mostrar cuál fue la complejidad del proyecto y cuál fue la solución para encontrar, que se encontró. Pero insisto, no es algo tan fácil. Después, claro, cuando uno tiene experiencia, ya sabe que hay ciertos tipos de estructuraciones que cuando falla, más o menos sabe por dónde ir en buscar la solución. Pero inclusive así hay proyectos no es fácil. A veces uno tiene que procesar 10 veces un modelo para hacernos cumplir todos los muros por corte. Porque tampoco la solución es pasar todo el proyecto, uno trata de optimizar lo que más se pueda. Entonces a veces ensanchamos unos muros y le quitamos espesores a otros, entonces uno va optimizando lo que más se pueda. Así hay que hacer varias pruebas. Y cuando ya en general uno sabe que los muros van a cumplir por corte y van a cumplir por carga última, de ahí se hace el diseño particular muro a muro. Otro punto importante, normalmente uno acá, esta expresión, dividimos por el largo del muro para que esta armadura nos dé centímetros cuadrados por metro y podamos ocupar las tablas típicas que tenemos. Entonces así es más fácil el detallamiento. ¿Dudas hasta acá? ¿Vieron diseño muro en el curso de hormigón? ¿Sí? El diseño de flexión es como una columna. Se hace mediante los diagramas de interacción. No es más que eso. El diseño por flexión cumple los mismos requerimientos. Cuantía mínima en los muros. La cuantía mínima depende del nivel de corte al que esté sometido. En general, la cuantía longitudinal se refiere a la malla vertical y cuantía transversal es la malla horizontal. No deben ser menores a 0,0025, o sea, un 2,5 por metro. ¿Qué es lo que consideramos en las vigas? ¿Se acuerdan que yo les dije en las vigas de 20 uno generalmente ocupaba Fi8 a 20? ¿Se acuerdan? En las vigas, en un muro de 30 dijimos que era Fi10 a 20 como mínimo, que era lo práctico que uno consideraba. Y eso es porque se aplica este mismo criterio, 2,5 por metro. Si yo tuviera un muro de 35 de espesor, ¿cuál sería la malla mínima? Cuantía mínima. Sería el espesor 35 por 0,0025. Y el rigor sería 35%. Es que vamos a calcular por ancho, por largo unitario del muro. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo 35 por 100 por 0.0025, eso nos queda 8,75. Entonces nos vamos a nuestras tablitas, 8,75 dividido en las mallas que queramos, y esa sería. O sea, en doble malla para un muro de 35. Fidea 18, creo, profe. Fidea 18. Porque el Fidea 18 debería ser 4,4. Entonces, ¿cuánto fue que me dijo? 75. 8,8, ¿cierto? Centímetros cuadrados por metro. Entonces, malla mínima para un muro de 35, doble malla horizontal, Fi 10 a 18. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que decíamos nosotros para las vigas? Hacíamos este mismo criterio, o sea, una viga 35 ocupamos estribo mínimo 10 a 18. Y de esa misma forma, en un espesor de 30 es Fi 10 a 20, en un espesor de 15 es Fi 8 a 16, de 25, en espesor 20 es Fi 8 a 20, ¿ya? Entonces, esas serían las cuantías mínimas. Ahora, esas cuantías se pueden reducir, la malla horizontal se puede reducir a un 2 por 1000 si es que el corte último es menor a un medio de Fi por B sub 0. O sea, que la capacidad del hormigón por sí sola
supere, ¿cierto? Sea el doble del requerimiento de corte último. O sea, sería un muro que tiene un corte último muy bajo. En esos casos se puede reducir la malla horizontal a un 2 por 1000 y la malla vertical a un 1,2 por 1000 cuando se cumple ese requerimiento. Y este último requerimiento dice que los muros deben tener un refuerzo que proporcione resistencia en dos direcciones ortogonales planos del muro. Si se cumple esta relación, la cuantía de refuerzo longitudinal no debe ser menor que la cuantía de refuerzo transversal. Esto quiere decir que, sobre todo en los muros, por ejemplo, estos muros de subterráneo, que decíamos, lo que nos está diciendo, fíjense que uno calcula la armadura por corte, ¿cierto? Para el corte calculamos la armadura horizontal, pero me está diciendo que la cuantía longitudinal no debe ser menor que la cuantía transversal en este tipo de muro. ¿Por qué? Porque en este tipo de muro empieza a ser súper importante la malla vertical como refuerzo al corte. En los muros de este tipo. Entonces esa malla vertical no tiene que ser menor que esa horizontal. Entonces si acá, este muro de acá por sismo nos da Fi 12 a 15, estoy obligado a colocarle malla vertical Fi 12 a 15, por lo menos. Aunque, qué sé yo, no requiera esa malla vertical, aunque sea un muro de contención y no requiera tanto, entonces ahí hay que conjugar todo estos elementos. Confinamiento de muro. Las zonas de compresión deben ser reforzadas con elementos especiales de borde cuando C es mayor que un C límite, que es en la zona en compresión. C corresponde a la profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayor A y resistencia nominal a momento. LW el largo del muro, delta prima U el desplazamiento relativo de diseño entre el extremo superior de un muro y el nivel de desplazamiento asociado, y H' es la altura de un muro medida desde el extremo superior del muro a la sección analizada. Esto de aquí es simplemente una relación geométrica. En términos prácticos, este es el desplazamiento de techo del muro, ¿ya? Y esto de aquí es la relación que hay entre el piso que estoy analizando y el punto máximo. Este valor de acá, este desplazamiento de techo, es el que ustedes obtienen de la norma del análisis sísmico, de la planilla sísmica, de los espectros, del espectro de desplazamiento. ¿Se acuerdan que cuando vieron en la entrega 1, en análisis sísmico, calculaban un desplazamiento de techo? Que se calculaba como para un periodo agrietado. ¿Se acuerdan? Y que ese periodo agrietado se consideraba 1,5 veces el periodo calculado con secciones brutas. Ya. Ese desplazamiento de techo es el que se ocupa acá, que es como el desplazamiento real que podría llegar a experimentar la estructura. Entonces, en estructuras que tienen harto desplazamiento de techo, probablemente vamos a requerir confinar. Cuando se requiera confinar, cuando se requiera elemento especial de borde, este debe extenderse verticalmente desde la sección crítica a una distancia no menor que el mayor entre el largo del muro o el momento último dividido 4 veces el corte único. Normalmente, ¿cuál es la sección crítica de una estructura? Generalmente el piso que uno analiza como sección crítica es el traspaso entre el subterráneo
la torre. Porque esos son los puntos donde probablemente se va a rotular el edificio. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos, visto el modelo, nuestro edificio aquí, y tenemos el subterráneo. Probablemente lo que va a pasar es que se rotule en esta zona. Esa es la zona crítica. Entonces uno analiza en el primer piso, pero puedo tener 8 zonas críticas, o donde uno también son candidatos a analizar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un edificio ahí, y este edificio es acá, y después tiene esos cambios. Queda más chico en algún punto. Entonces, esta zona también es un punto a analizar, porque son puntos donde se puede rotular la estructura. ¿De acuerdo? Ahora, eso no está dicho. Es el criterio que uno toma cuál es el punto de falla, o donde va a ser posible pensar que se puede rotular la estructura. Entonces, si yo analizo que la zona crítica, y que lo habitual es en la base del muro a nivel del chispazo entre la torre y el subterráneo, en ese punto, si nosotros analizamos acá y nos da que requiere confinamiento, ese refuerzo de borde debe extenderse desde la sección crítica analizada, o sea, desde ese punto, una distancia no menor que la mayor entre LW o MU. O sea, se extiende hacia arriba y hacia abajo, porque esto se puede rotular en ese punto. Entonces, supongamos que controla LW, o sea, que controla el ancho del muro. Tengo que ese refuerzo extenderse lo mismo hacia acá y hacia acá. ¿Se entiende? Oh, más o menos, no más. Que imagínenselo esto como un elemento que está empotrado. Ahí se empotra el edificio. Veámoslo así como si fuese una viga. Porque nosotros vamos a asumir que probablemente esta es la zona crítica, porque esto se va a comportar como un elemento de ahí. Por eso uno asume que se empotra ahí. ¿Dónde va a fallar este elemento? ¿O cuándo va a fallar? Va a fallar cuando esto se rotule. Si se rotula acá, falla. Entonces, es el candidato a ser zona crítica. ¿Cuál otro candidato es? Dije si hay cambios de sección, porque supongamos que tenemos algo así. Y después pasa a algo acá. Es candidato a que se rotula acá. ¿Cierto? Porque esto, a lo mejor esta zona es tan rígida que no sufre mucha flexión, pero esto es muy delgado, sufre flexión, entonces se termina rotulando acá. Entonces, esos son los candidatos de sección crítica. Entonces, yo tengo que reforzar esa zona para que no se rotule. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que armar esa zona con fierro. Y tengo que estribarlo para que no falle. Y me dice que esa armadura, para reforzar esa rótula, tengo que extenderla desde el punto donde yo estoy diciendo que se puede rotular a una distancia hacia arriba y hacia abajo que sea el mayor valor entre estos partes. ¿De acuerdo? Entonces, si esta altura de muro es un muro de 5 metros, tengo que extenderme de aquí 5 metros para acá, 5 metros para acá. Y toda esa zona tiene que estar confinada y cumpliendo los requerimientos que no hemos visto todavía, pero de confinamiento. ¿Se entiende un poco mejor la idea? ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces este punto también es complicado. Este es el punto más complicado en el diseño de muro, en el análisis de confinamiento. Pero vamos a ver esto da poco. Acá viene otro criterio que está en el código ACI, pero este no se aplica acá en Chile, pero está en el código ACI. Si ustedes lo pueden ver. Ahora, la longitud de confinamiento, ¿cuánto es lo que tengo? Debe extenderse horizontalmente este refuerzo del muro. Nosotros tenemos supongamos que este es nuestro muro.
Ahí está nuestro muro. Toma. Ya dijimos que este refuerzo se tiene que, este LU, LW o MU dividido 4B, ¿cierto? Eso es lo que se desarrolla en vertical. ¿Y cuánto se desarrolla en horizontal? ¿O cuánto tiene que abarcar esto? Y esto tiene que abarcar cierta distancia porque el muro va a tener un diagrama algo así. Diagrama de tensión de esa manera. Entonces, hay un C límite. Se supone que hasta este punto del C límite, el muro alcanza a cumplir la compresión sin necesitar confinamiento. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que abarcar? Bueno, ese largo confinado tiene que ser el mayor entre C menos el C límite o el ancho del muro, que en el fondo es esta distancia. Porque el C, el que calculamos es eso, y este es el C límite que nos da la fórmula, que sería más o menos el equivalente, por decir que acá se logra el 3 por 1000 de deformación. Cuando llego con mucha compresión, esto supera eso, entonces esta es la zona que tengo que confinar, lo que tengo que abarcar con este refuerzo. Entonces probablemente después yo tengo que abarcar este refuerzo toda esta distancia, el largo confinado. Es por eso que después del terremoto el criterio de armado de un muro cambió en cierto aspecto, porque si ustedes ven proyectos antiguos, supongamos que, a ver, antiguamente teníamos un muro de 30 y requerían y le daban como armadura de flexión, qué sé yo, 30 centímetros cuadrados, requería armadura de flexión. ¿Ya? Si vemos acá las tablas y requería 30 centímetros cuadrados, fíjense que el Fi 25 son 5 aproximado, el Fi 28 son 6,1. Entonces uno podría haberle puesto, qué sé yo, 5 fierros del 28 y haber armado esa punta de muro algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Fi 28. Y ahí va eso y va nada más. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que quizás este muro requería confinamiento. Y cuando uno calcula el largo de confinamiento, que es el C menos el C límite, esto quizás me da más que esta distancia. Entonces, hoy en día, muchas veces conviene armar con más líneas de barra, pero de menor diámetro, para poder cumplir con este C, este elemento de borde, la longitud de confinamiento. Entonces, a lo mejor, si este valor me daba, qué sé yo, 20 centímetros, 30 centímetros, esto hubiese sido mejor armarlo quizás con fierro del 22. Y el fierro del 22 son 3,8, podrían haber sido 8 fierros del 22, y armamos así. Ese elemento de borde. Con eso puedo abarcar más. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque dentro de este diagrama voy a tener acá mi C límite. Entonces, el largo confinamiento, que es C menos C límite, si esto es C y esto es C límite, o sea, este es el largo confinamiento. ¿Cierto? Que es el largo donde puede reventarse esta cabeza de muro. Por eso es que tengo que estribarlo bien para que no le suceda eso. Entonces, si yo coloco pocas barras, a lo mejor, como en este primer caso, a lo mejor estoy confinando solamente esa franja, ¿no? Porque abarcamos muy poco. Entonces el muro, este diagrama acá,
todavía puede fallar. Porque pasé de ese límite donde puede funcionar sin confinamiento. ¿De acuerdo? Entonces es más conveniente colocar más líneas de menor diámetro, cosa de abarcar esa longitud de confinamiento. Y con eso confinar en toda esa zona. ¿Se entiende el concepto? Entonces, esto ha cambiado muchísimo en el sentido que uno ve planos de edificios antiguos, y en los antiguos, como no se verificaba este confinamiento, se colocaban pocas líneas de fierro con barras muy grandes. Hoy día no es tan así. Hoy conviene muchas veces colocar menos diámetros menores y distribuidos en una mayor longitud, para poder abarcar una mayor longitud de confinamiento. ¿Ah? Eso es respecto del confinamiento. ¿Y cómo se determina ese confinamiento? Bueno, aquí está cómo se detalla el elemento de borde. O sea, nosotros determinamos que requerimos un elemento de borde. Determinamos que ese elemento de borde tiene que abarcar cierta longitud. ¿De acuerdo? Una vez que determinamos esa cierta longitud, tenemos que determinar cuál es el estribo o la armadura de confinamiento. Y lo hacemos con esta formulita, que si ustedes se fijan es la misma que vimos para columna. Y de hecho en columna vimos dos fórmulas. Voy a volver al ejemplo que tenemos acá. Cuando tenemos acá confinamiento para las columnas, tenemos estas dos fórmulas que aparecen en el código A6. Para columna el confinamiento se verifica para que da el mayor valor entre estas dos fórmulas. Para muros solamente es aplicable esta segunda fórmula. Entonces con esa formulita determinamos la armadura de confinamiento para la pared. O sea, con eso nos va a permitir determinar este estribo, y si es que es necesario colocarle más ramas, que podemos colocar con trabas. ¿De acuerdo? Además, ese elemento de borde, cuando requiere, dice que se debe cumplir que el filo longitudinal, o sea las barras verticales, tienen que ser menor que el ancho del muro dividido en 9. O sea que en un muro de 20, por ejemplo, no podríamos ponerle barras de 25. Y además que el fi transversal, o sea que el estribo, el diámetro del estribo tiene que ser mayor que la barra longitudinal dividido en 3. Entonces, supongamos que armamos la punta de muro con fierros, los fierros longitudinales con fi 22. ¿Qué estribo debiésemos colocar? ¿Podemos colocarle fi 8? Habría que dividir 2,2 dividido 3, eso nos da 0,73. O sea, nos da 7,3. 22 dividido 3. O sea que un fi 8 sí cumple, así que si la punta del muro está armada con fi 22, podríamos el estribo de confinamiento colocarlo con diámetro fi 8. Y además después tenemos que cumplir la separación y todo el cuento que está acá. Pero podría ser con fi 8. Pero ¿qué pasa si los fi longitudinales fueran de 25? ¿Podríamos colocar estribar con fi 8? No, porque nos da 25 dividido 3, nos da un poquito más de 8, ¿cierto? 8,33. Por lo tanto, si la punta del muro está armado con fierro del 25, tendríamos que colocar estribos por lo menos de diámetro 10. ¿Ya? Y así para distintas barras. La separación entre barras verticales, bueno, hay que cumplir estas formulitas, que si ustedes se fijan, esto es lo mismo que vimos en columna. ¿Ya? Y la última verificación que hay que hacer es que la capacidad de curvatura del muro cumpla con la capacidad de curvatura con un 8 por 1000. Este 8 por 1000, nosotros sabemos que la curvatura, cuando nosotros hacemos nuestros diagramas, decimos que esto es 0,003, ¿cierto?
Esa es la capacidad de curvatura que puede tener el hormigón, porque esta es la curvatura, es el phi. Nosotros asumimos que el hormigón llega hasta un 3 por mil. Pero cuando el hormigón está confinado, esa capacidad aumenta un 8 por mil. ¿Ya? Entonces lo que yo verifico es que mi estructura sea capaz, o pueda alcanzar a desarrollar ese 8 por mil. Tiene que ser menos que 8 por mil, la curvatura del muro confinado. Y hay dos fórmulas. El código a seguir, el decreto, esto aparece en el decreto, nos llega a dos fórmulas. Esta fórmula es una fórmula aproximada, que no considera la capacidad elástica que tiene el elemento. Y esta segunda fórmula es una fórmula que sí considera la capacidad elástica. O sea que acá asume que el muro primero tiene una capacidad elástica, o sea, que quizás yo tengo mi edificio acá, que esto primero gira elásticamente y después que llega a cierta curvatura, que es la curvatura elástica, empieza a rotularse. ¿De acuerdo? O sea que una vez que está acá, ahí, después empieza a rotularse. Entonces la curvatura última resta la capacidad que tiene elástica de deformarse. Entonces, con esto es más favorable para los cálculos, pero es más complicado de calcular, porque estimar esta curvatura elástica no es fácil. Normalmente uno lo verifica con esto, pero puede ser que calculado con esto no me cumpla, porque yo no estoy considerando la capacidad que tuvo de deformarse, pero elásticamente, antes de que empiece supuestamente a rotularse. Y a lo mejor no me da, pero en realidad el muro sí me da. Pero para hacer ese análisis quizás tendría que ser este análisis más fino. ¿De acuerdo? Eso es lo de muro. Vamos a ver todo esto con algunos ejemplos. El próximo módulo vamos a ver un ejemplo, vamos a partir de cómo diseñar las mallas horizontales y verticales, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se detalla un elemento especial de borde, calcular el confinamiento y todo eso. Así que tomemos un break.